Santiago de Chile, que es la contraparte de este programa en la programa de Magíster en Cooperación Internacional y Políticas Públicas para la Agenda 2030. Así que, como los protagonistas son ellos, voy a presentar brevemente al profesor Alberto Mayol, que, bueno, para los chilenos seguramente es fácil reconocerlo, decir que además de su vasta experiencia en la política nacional, es académico del Departamento de Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Santiago de Chile, y desde ese rol ha estado trabajando en diversas áreas que son relevantes para para la discusión que estamos llevando en este magíster. Así que para nosotros es un honor tenerte aquí, agradecer que hayas aceptado la invitación de conversar con nosotros. Esperamos que esta sea una presentación relativamente breve, para luego dar paso al profesor Bernardo Navarrete, también académico de la Universidad de Santiago de Chile. Ambos están hoy día haciendo una pasantía académica aquí en España, y les vamos a pedir entonces que ambos no tengan más de... su presentación sea de 15 minutos para luego entrar en una conversación. Esperamos que sea una actividad dinámica y esperamos estar terminando en no más de una hora, ¿ya? Así que, sin más preámbulo, profesor Alberto Mayol, muchas gracias por estar acá. Vamos a ver si esto funciona. Aparentemente, no. Dale, dale, dale. Bueno, ¿Aló? Está ahí. Esta funciona. Alberto, pero mira, esto funciona. ¿Ese funciona? Pero ese allá también funciona, ¿no? Ah, mira. Pero ahí yo creo que se... Pero yo creo que apriétalo rojo. Ahí sí, ahí sí. Bien. Lo que vamos a ver es algo que preparé a partir de mis investigaciones sobre malestar social, pero como su máster está relacionado con las temáticas de políticas públicas, y me parecía que era interesante hacer una vinculación, porque la hay, pero en general se le toma poco el peso porque se usa más bien el análisis de los temas propiamente políticos. Entonces, es interesante hacer una lectura distinta. Hay una metodología detrás, que no voy a poder entrar en mucho detalle de cómo se lleva a cabo esta investigación desde hace... porque la investigación sobre el malestar social que nosotros realizamos, yo la partí haciendo en la Universidad de Chile y el año 2009, y todavía no había aparecido el malestar social en términos explícitos. Habían algunos diagnósticos, pero todavía nos apareció en trabajo empírico, y le dimos importancia, y resultó ser que sí era importante. Entonces fue bastante significativo. En ese contexto es que a mí me parece bien interesante plantearse ante la necesidad... Voy a poner esto acá porque si no veo desde esta distancia hay una secuencia que tiene que ver con lo que va desde el momento en que se diagnostica por vez primera el malestar en Chile, que es el año 98, con el informe del PNUD famoso, que es un malestar que se habla de malestar difuso. Ese malestar difuso significa que en términos sociológicos es un malestar anómico, o sea, la gente no lo expresa, no tiene lenguaje, no tiene manifestación política, es desintegrado, es un malestar que es pura desintegración, pura pérdida de sentido. Es el mismo año de la detención de Pinochet en Londres, que produce también una confusión en el sistema, porque la concertación, que había luchado por los derechos humanos y que habían creado gran parte del derecho internacional, de la teoría del derecho, sobre la idea de que había que juzgar a los violadores de derechos humanos en cualquier parte del mundo, defiende a Pinochet por razones políticas internas, y entonces Pinochet termina volviendo. Entonces fue un momento muy complejo en ese sentido, en términos de la cultura política. El año 2003 va a pasar una cosa también importante, que por primera vez aparece la palabra abuso en la política chilena, y no aparece relacionado a temas económicos, aparece relacionado a temas sexuales. La denuncia de abusos sexuales posibles de políticos chilenos, que finalmente era la denuncia sobre fundamentalmente un nombre, que habría habido entonces abusos sobre niños que están en situación de calle, y una red de prostitución infantil, eventualmente, y otra clase de delitos posibles que finalmente no terminaron en nada,
y terminaron además sin verdad. O sea, no se dijo esto es falso, ni se dijo esto es verdadero, no se dijo nada finalmente. Lo que genera una situación, yo hice una investigación en esa época, y había un comportamiento del país, del discurso del país muy interesante. La gente básicamente se comportaba, lo tuve que analizar con psicólogos porque no me sentía competente, para la forma que las cosas que aparecieron, la gente se comportaba como si fuera un hogar de abuso sexual donde el padre está abusando de los hijos. Esa era la forma de comportamiento cultural que tuvimos como país. El 2004 viene el caso Rix, que plantea la situación de Pinochet ya en una arena distinta, que le hace mucho más daño incluso que la ya asumida violación a los derechos humanos, porque eso no tenía ninguna clase de explicación para la derecha misma. La derecha siempre decía que había estado en guerra con el comunismo, por tanto, eso explicaba la violencia. Pero el caso Rix no hubo manera, y eso cambia también radicalmente porque torna a Chile a una dictadura no institucional, ¿no? La típica imagen de Chile que tuvimos una dictadura espantosa, pero institucional. Pero si el dictador se roba plata, digamos, ya estamos en el Caribe, ¿no? O sea, entonces cambió la mirada. Y luego viene el 2006 los pingüinos, el movimiento secundario, que va a ser la primera aparición todavía bien despolitizada, en el sentido de que recuerden que el movimiento pingüino era desde la UDI a los anarquistas, ¿no? Pero la primera manifestación de que en la educación se estaba depositando ese malestar. La crisis del Transantiago del 2007 va a ser también otro momento crucial. Y desde ese instante va a surgir este tema de la famosa evasión del Transantiago, la gente dejando de pagar, que no se entendió mucho qué significaba hasta el 2019. El 2008 pasa una cosa importante, que es la denuncia de colusión de farmacias, y el sector empresarial empieza a entrar en escena de esta cosa que va a terminar siendo el concepto de abuso. Y surgen protestas. Hay protestas por todo Chile, muy pequeñas, pero hay protestas por el precio de los medicamentos. Luego, el 2010, va a estar la protesta de Twitter, digamos, que es el caso Barrancones. Está el caso Bielsa, que hace caer a Sebastián Piñera 10, 12 puntos de los 20 que había ganado con los mineros, o sea, casi más de la mitad. Aparecen las denuncias por evasión tributaria en las ventas de las empresas de Sebastián Piñera, que eso no parece haberle golpeado mucho en ese instante, pero queda como una herida abierta que hasta el día de hoy sigue efectivamente siendo relevante. El 2011 parte con el movimiento Patagonia Sin Represas, que es en marzo, y luego el movimiento estudiantil desde mayo a octubre. Y en agosto, entre medio, el movimiento de indignados, que era mundial. Recordemos que el 2011 es uno de los años de mayor cantidad de protestas mundiales desde los años 50 hasta ahora, solo superado ahora por el 2019. En ese proceso del 2011 había un movimiento mundial de los indignados que en Chile más bien se centra en el tema estudiantil, pero alcanza a ver una marcha y un par de movilizaciones relacionadas con el tema de los indignados en agosto de ese mismo año. Entonces, el 2011, el proceso de acumulación de malestar va a encontrar su primer concepto. ¿A qué me refiero con esto? Que normalmente estos procesos políticos se llenan de acontecimientos, pero lo importante ocurre cuando se convierte en un valor el acontecimiento, se convierte en un concepto. La palabra fundamental aquí fue lucro. La palabra fundamental fue lucro porque lucro dejó de significar, esto era una discusión en el Mercurio que era muy frecuente, gente que escribía cartas diciendo, perdón, he revisado la Real Academia Española de la Lengua, y la palabra lucro significa una cosa muy sencilla, ganancia o provecho que se saca de algo. ¿Ya? Por tanto, todas las personas lucramos. Entonces, y esa era la respuesta a la problemática del lucro. Bueno, los estudiantes habían planteado un desequilibrio normativo. La ley decía que no se podía lucrar con las universidades privadas, porque se suponía que no era un mercado de la educación. Sin embargo, había universidades privadas que se vendían en $200 millones. Nadie compra $200 millones algo que no lucra, ¿no? Entonces, era una situación absurda, porque era evidente que se lucraba, e incluso el ministro de Educación de la época, Joaquín Lavín, reconoció que efectivamente le había recuperado la inversión. Que lo había ganado, pero había recuperado, pero es lo mismo, porque a una fundación tú no inviertes, tú metes una cantidad de dinero porque te interesa que algo pase. Él había recuperado la inversión. ¿Cuál es la definición que nosotros construimos a partir de investigaciones cualitativas de la época de lo que los chilenos estábamos entendiendo como lucro del 2011?
es una ganancia económica basada en la simetría de poder en un contexto de desequilibrio normativo, porque las normas no valen del mismo modo para quienes participan de las élites que para quienes no están en las élites. Y por tanto, yo puedo ocupar mi poder para ganar dinero. Eventualmente, este acto, que es inmoral en principio, va creciendo políticamente en el proceso y se va entendiendo que normalmente involucra alguna clase de ilegalidad. Está la sospecha de una ilegalidad de por medio. Bueno, entonces, en ese proceso se va a ir avanzando hacia el mundo de la empresa. La palabra lucro va a golpear fuerte al mundo de la empresa. Va a ser el equivalente, eso lo tenemos medio, no lo puse porque alargaba mucho, pero va a ser el equivalente de la palabra corrupción al sistema público. El concepto de lucro va a ser el pecado de los privados. No en tanto una ganancia legítima, sino una ganancia ilegítima por aprovecharse del poder que tienen para poder ejercer para poder conseguir esos niveles de ganancia. Y esto se va a traducir entonces en la primera gran crisis judicial del empresariado en Chile, que va a ser el caso Penta, diciembre del 2014, enero del 2015, en su momento clímax, donde Carlos Alberto Delano y Carlos Eugenio Lavín terminan en prisión preventiva mientras se realiza la investigación, con un fenómeno social y político entonces que cambia radicalmente, y se abren aristas, y se abre el caso Soquimich, y empieza esto a desmadrarse desde el punto de vista del control político. Los delitos eran graves: fraude al fisco, financiamiento ilegal de la política, que estaba prescrito, pero estaba sobre la mesa para ser investigado, porque habían delitos potenciales vinculados a eso, como cohecho, que podían no estar prescritos. Recordemos, el financiamiento ilegal de la política prescribe en 1 año, entonces es casi imposible en realidad seguirlo. Y las facturas ideológicamente falsas. Esto era un juicio que prometía ser duro, que después se abre el caso SQM, con boletas para todas partes, que involucraban al presidente anterior, Sebastián Piñera, y que involucraban a la presidenta en ejercicio, Michelle Bachelet, o al menos al cuadro de campaña de ella, y entonces la cosa se veía bastante negra desde el punto de vista político, y en ese momento, bueno, gira radicalmente la situación, hay un giro en fiscalía, salen ciertos fiscales, entran otros fiscales, y el asunto se va calmando. Termina esto con las famosísimas clases de ética como sanción. Desde abril a diciembre del 2019, cada viernes por 2 horas, ya nunca salieron a recreo, era lo único que supimos de la situación. Esto, el 2011 en adelante, yo lo llamo ciclo de crisis, hasta el 2019. El ciclo de crisis, ¿qué significa? Significa que desde ese instante todo lo que es el proceso transicional y lo que es la legitimación en ejercicio del modelo económico queda en cuestión. La palabra crisis en realidad no es la más adecuada, sino es bien preciso. La palabra, Aristóteles tiene una definición fantástica que distingue el momento de la crisis, que es cuando ocurren los acontecimientos, al momento del reconocimiento, que es cuando uno se da cuenta de los acontecimientos. O sea, Edipo, cuando se da cuenta que se casa con su madre y mata a su padre, pero no tiene la menor idea, y no ve ninguna crisis. Pero eso se llama crisis, porque ya ocurrió. Para nosotros la crisis es el reconocimiento, el momento en que nos damos cuenta. Y el 2011 vendría a ser entonces el momento del reconocimiento. Nos damos cuenta que estamos viviendo entonces en esta situación de asimetría, de abuso. Y eso significa, ¿qué significa? Politización. Significa que nos ponemos a conversar del tema y empezamos a salir de la NOMI, empezamos a salir del proceso desintegrativo y lo metemos en la polis. Los momentos esenciales de esta politización es la discusión sobre lucro, gratuidad, que en realidad son la misma discusión. Gratuidad es la solución, el problema es el lucro. Luego la discusión sobre lucro, ilegalidad, impunidad, es decir, la sensación de que las élites están quedando impunes de esta falta moral y eventualmente legal, que es el lucro. El lucro se proyecta a todas las empresas. El lucro deja de ser educativo en 2 minutos. El lucro pasa a todo el modelo de sociedad como concepto contaminador. Eso se llama en antropología la contaminación ritual. Y la crisis del 2016 es la crisis de las AFPs.
que va a ser la contaminación más importante de todo esto porque llega al corazón del sistema, a la arquitectura central del sistema. El sistema AFP es la arquitectura que une los derechos sociales con el desarrollo económico de la bolsa de comercio. Es una genialidad desde el punto de vista de la posibilidad de sustentar el modelo económico. Y la evasión del transporte público se empieza a transformar en una evasión en forma de protesta. Eso va a ocurrir en el 2019. Entonces tenemos estos 4 momentos de politización. Si ustedes se fijan, y esto es importante para ustedes, 3 de estos momentos son asociados a temas que son propios de las políticas públicas. Es decir, la discusión educativa es donde parte esto, derechos sociales, el diseño de la gratuidad, la forma en que tiene que tener el mercado o sin mercado de la educación, la crisis de la AFP, estamos hablando obviamente también de políticas públicas, estamos hablando del sistema de pensiones, y la evasión en transporte público es también parte de las políticas públicas. De hecho, la crisis parte con un error grave en las políticas públicas a partir del Transantiago, que va a redundar en un malestar social importante, la primera gran manifestación de malestar de todo este ciclo. Michelle Bachelet intenta controlar este ciclo. Para ser bien honesto, de acuerdo a los datos que nosotros hemos recabado, los primeros meses sí funciona, pero la derecha está en una posición muy rabiosa contra el proceso de reforma. Digo que funciona, tenemos la posibilidad más o menos de demostrarlo. Esto es una metodología que creamos en el CISEC, que es un centro junto con la gente de City Apps, que es la gente de informática. Pero lo importante es observar lo siguiente. Aquí, si ustedes se fijan, estos son conceptos que están en la prensa, ¿ya? Conceptos que están en el diario día por día, semana por semana, mes por mes, como queramos analizar. La palabra marcha, la palabra modelo y la palabra crisis se mueven prácticamente igual. Y durante gran parte del tiempo, desde el 2012 al 2016, la palabra reforma también. O sea, la palabra reforma no era capaz, cuando alguien presidente decía, vamos a hacer una reforma, la palabra reforma normalmente tiene que venir y golpear a las variables críticas y decirle no se mueva más. Porque si no, la reforma no sirve de nada. La gracia de la reforma es que uno las hace justamente para que se muevan las otras variables. Bachelet lo logra en el 2014. Efectivamente, la palabra reforma crece, es gigante, hay una discusión enorme sobre la reforma, y todas las variables críticas bajan. Bajan a un nivel no al original, pero bajan. Por tanto, sí logró manejarla. Pero cuando viene la crisis de su hijo y ella pierde legitimidad, desde ese instante la palabra reforma vuelve a correlacionar, vuelve a moverse igual que las variables críticas. Por tanto, ya no es una herramienta. Y desde ese instante el gobierno de Bachelet quedó imposibilitado en realidad de generar una reforma. La crisis de su hijo es una crisis que va a ser bien estructural en ese sentido. La estructura de toda esta crisis va a descapitalizar los sistemas de partidos para actuar. Esa es la verdad. Si ustedes se fijan, en las barras azules, lo que tengo ahí son la suma de la aprobación de las coaliciones vigentes en el país en ese instante. No me interesa cada coalición, me interesa la suma de las coaliciones. Si la suma de las coaliciones suma 70, 80 puntos de aprobación, el sistema político es capaz de actuar. No importa si es uno o es otro. Si la suma de las coaliciones suma 35 puntos, el sistema político tiene muchas dificultades para actuar. Entonces, como ustedes pueden ver, mientras no había crisis, mientras los números de las crisis en la prensa eran bajos, los niveles de aprobación de las coaliciones eran altos. Cuando aumenta la crisis, bajan radicalmente, a prácticamente la mitad, a tasas del 40%. Y luego van a volver a bajar. Durante el gobierno de Bachelet al principio se recuperan esos datos de los partidos y coaliciones, y después vuelven a bajar. Es decir, no hay posibilidad, después esto empieza a ser más estructural, tengo más datos, pero no quise abrumar porque son muchos. Entonces la evasión de los pagos del sistema de transporte fue con claridad un fenómeno sociopolítico. Fue tratado por el sistema, yo me reuní con ministros de transporte para mostrarles datos, y el tratamiento que se les daba era un tema, o un problema social, que la gente no tenía dinero para pagar la micro, o un problema delincuencial, que la gente en ciertos barrios era muy mala y no pagaba la micro. Pero resulta que los datos nos indican otra cosa. Los datos nos indican que los días en que habían crisis políticas, la gente evadía más. Y había una correlación muy alta entre los problemas políticos del país y la evasión del Transantiago. Cuando los empresarios, tú sentías que te estaban estafando, la gente evadía más. Entonces, no era un problema
De hecho, el 2011 fue un año donde el ingreso de los hogares en Chile creció más que nunca en toda la transición. Entre el precio del cobre y una serie de variables, los apoyos estatales por el terremoto, creció un montón el ingreso de los hogares. Y ese año aumentó un montón la evasión del Transantiago. No tenía sentido que fuera un problema social económico en sentido estricto. Bueno, esto yo lo expuse incluso en una feria que se hizo del Transantiago sobre evasión. No me pescó nadie. O sea, nadie. Estaban todos convencidos de que esto era poner guardia y se acababa el asunto. La evasión, como vemos, fue subiendo sistemáticamente, esto desde el 2007 al 2015, y después sigue subiendo, tiene una pequeña bajada y va a volver a subir el 2018. Normalmente las bajadas después de un crecimiento sistemático de una variable negativa son bien engañosas, porque normalmente son recuperaciones, es como la gente que está a punto de morir. El último día todos dicen, oye, ese día despertó mejor que nunca. ¿No? Porque claro, el organismo junta toda la energía que tiene para poder salir, pero no le dio y se termina muriendo. Eso es lo que va a terminar pasando. Fíjense lo siguiente, este dato es formidable. La evasión del Transantiago, tenemos el dato día por día, entonces es muy sensible, podemos calcularlo muy bien, y tenemos el precio de las acciones de Sokimich, que es la empresa símbolo del saqueo del sistema público. También tenemos los datos de las acciones día por día, por tanto, es bien sensible lo que ocurre. Fíjense que las acciones de Sokimich se mueven más influenciadas por alguna variable que está relacionada con la evasión del Transantiago que con el precio de la bolsa. O sea, si la bolsa sube, hay una correlación para Sokimich, obviamente, pero hay una correlación menor que con una variable escondida, que yo digo se llama malestar social, que permite decir que su correlación con las evasiones del Transantiago es casi menos 0,8, que significa que es casi una correlación perfecta, inversa. O sea, suben las acciones de Sokimich, baja la evasión del Transantiago. Sube la evasión del Transantiago, baja las acciones de Sokimich. No son causales, lo que hay de por medio es que las acciones de Sokimich se determinan mucho por fenómenos políticos. Si el sistema está estable, suben las acciones de Sokimich. Si está inestable y hay protestas, bajan las acciones de Sokimich porque es una empresa política en el fondo. Es bien interesante como fenómeno. Y aquí hay una cosa que a mí me parece también esencial. Ups, y a propósito de protesta, y esto a mí me parece formidable también como fenómeno. Desde el 2011 al 2019 pasamos del concepto central, 2011 va a ser gratuidad, el propositivo, y el 2019 va a ser evade. El concepto del 2011 es un concepto de políticas públicas, es un concepto en relación con el Estado. Yo le pido al Estado que dé gratuidad. El concepto de evade es que yo le digo al Estado que no me dé nada, que yo me las arregle. Es un cambio sustantivo en la pérdida de la fe de la respuesta política respecto al tema. Creo que en ese sentido es bien importante entender que esto parte con un silencio, con una protesta silenciosa. Yo evado la micro sin chistar y luego migro a una evasión politizada, que es la evasión en el metro, que va a terminar con el estallido social, que va a ser al mismo tiempo politización radical y también va a ser un poco, o bastante también, anomia. Va a ser las dos cosas al mismo tiempo, pero hinchado enormemente, explosivamente, o sea, con mucha intensidad. Va a ser anomia porque hay también destrucción, hay sensación de desintegración, y va a ser el Chile despertó, por decirlo así. El evade es una cosa y el Chile despertó es otra, de alguna manera, que es la búsqueda de sentido y la sensación del proceso de transformación de Chile, el proceso constituyente, o para decirlo en simple, hay un proceso destituyente, todo lo que debe morir, que incluye al presidente de la República, que incluye a la AFP, y un proceso constituyente, que es lo que tiene que nacer. Y en eso estamos. Pero entonces, este proceso sí tiene mucho que ver con las políticas públicas y tiene menos que ver, aunque no parezca, con el ciclo de denuncias sobre temas.
Y eso es bien importante de señalar. Bien, eso sería. Muchas gracias. Vale, muchas gracias. Bueno, hablar. Íbamos a hablar para el final, pero aprovecho de agradecer al profesor Mayol. Como saben ustedes, es uno insistentemente, o persistentemente, más bien, uno de los intelectuales más reconocidos en Chile y más influyentes según algunos rankings que nos gusta leer cuando, bueno, y para nosotros es un gusto, casi un honor poder escuchar y visualizar en el contexto largo, ¿no?, de historia, cómo hemos llegado hasta donde hemos llegado, que es un tema que probablemente vamos a tratar la próxima semana, respecto al movimiento social y las consecuencias que ha tenido para la política pública, específicamente este nuevo Chile que despertó y cómo hoy día la respuesta institucional es la generación de una nueva constitución. Ahora vamos a dar paso a José Fernando Navarrete, quien, además de ser una eminencia en su tema y ser siempre con mucha humildad, y no le gusta que lo plantee así, pero claramente el reconocimiento que le hace el Estado de Chile al nombrarlo miembro del Consejo para la Transparencia, que es un organismo relevante en Chile en estas materias, y se vincula muy bien a lo que plantea Alberto, en el sentido de que uno de los problemas que tenemos en Chile es la corrupción y el camino para llegar a eso es la falta de transparencia en las instituciones públicas, y por tanto hoy día Bernardo nos va a hablar sobre ese tema. Así que, Bernardo, muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias por la invitación. Además, el contexto da para una buena discusión a propósito de la importancia de la participación. La idea aquí, y lo voy a hacer muy corto, no me voy a demorar más de 8 minutos, es plantear algo que es evidente. ¿Es Chile un país corrupto? Sí. ¿Hay algún país en el mundo que no sea corrupto? No hay ninguno. Todos tienen niveles de corrupción. Chile tiene problemas de transparencia, sí, como lo tienen todos los países. Si lo llevo yo a las diferencias de grado y uso, por ejemplo, la encuesta de transparencia internacional, Chile es un país menos corrupto que los españoles, a la misma par que Estados Unidos. Entonces, ahí tenemos contrapunto. Entonces, cuando hablamos de la transparencia, la pregunta ahora no es tanto cuanto preocuparnos de la percepción de los ciudadanos sobre si las instituciones que definen las reglas del juego en cualquier estructura social son más corruptas o tienen problemas de transparencia, entendida como acceso a la información. Y ahí es importante retomar la discusión de Fukuyama respecto de si las reglas de transparencia aumentan la polarización y el lobby haciéndolos más efectivos. Como suelen decir los economistas, sí, ¿se escucha? Que te la acepto. Sí, es que abrieron el... Sí, sí. Parece que ese es el detonante de la protesta de hoy. No, muy bien, muy bien. Entonces, a ver. No nos pasa todos los días, A nosotros en Chile nos pasa todos los jueves. Sí, claro. Y los viernes ya sabemos que no hay curso. Bueno, ahora se me escucha mejor. Bien, yo les planteaba entonces, aquí cuando vemos la transparencia, tenemos que mirarla desde dos, tanto cuanto la percepción sobre la institución, pero los costos dentro de la institución. Y algo que tenemos que plantearnos es en qué medida, y ahí siempre recordamos el teorema de Moe, que el regulado siempre termina regulando el regulador, y por lo tanto, no por tener más legislación, hago más eficiente el acceso y potencio que los ciudadanos lo piden.
De hecho, uno de los problemas que tiene la transparencia, no solo en Chile, sino en cualquier país, es cuando empezamos a identificar quiénes son los grandes demandantes de información al Estado. Tesistas, profesores, lobistas y consultores. Que además en Chile, por su particular característica de ley, las instituciones están obligadas, o cuasi obligadas en alguna medida, a entregar la información según lo que haga el requerente. Disponibilizarla, por ejemplo, en una base de datos Excel. Si ustedes van a hacer una tesis hoy día, demandan a cualquier institución que quieren todos estos datos en una base Excel. Por judicial, que se abrió el tema, no es menor hoy día, y así sucesivamente. Entonces, ¿es la señora Juanita, como diría un presidente de la República, es un ciudadano común y corriente que demanda información al Estado? No. Nosotros tenemos un déficit. Entonces, aquí hay una retórica prescriptiva y hay una retórica, en alguna medida, que no se hace cargo de los costos de la implementación. O dicho de otra manera, hay una retórica prescriptiva desde el punto de vista de la retórica ingenua. Toda la información que obra en manos del Estado debe ser accesible al ciudadano, lo cual como principio es correcto. La pregunta es, ¿quién está sobredemandando esa información? No lo voy a pedir a un ministerio, lo voy a pedir a un municipio, se lo voy a pedir a los 345. Y así sucesivamente. Entonces, yo quiero llevarlo en la lógica del magíster, del proceso formativo que ustedes tienen respecto a lo que se llama la tiranía de la transparencia. ¿Cuánto tienen que generar las instituciones para responder a demandas que en muchos casos no guardan relación con aquellos que viven en el territorio, en el caso de la municipalidad? Entonces, entre la retórica prescriptiva y la retórica ingenua hay una cierta tensión, hay un desacople medido en términos de costo. Porque al final del día, la transparencia hasta que duela puede ser. Entonces, Mayón siempre nos recuerda de que las organizaciones no son naturalmente transparentes. Y en cualquier organización pública en que ustedes se muevan, se van a dar cuenta que las burocracias no nacen transparentes. Pueden mirarlo desde el escáner, desde el punto de vista de que yo quiero maximizar presupuesto, quiero maximizar recursos humanos y así sucesivamente, pero la transparencia implica costos administrativos en tiempo y desgaste enormes para la institución. Y algo que tenemos que mirar con atención es ese costo implícito. Entonces, esta tiranía de la transparencia en alguna medida nos pone en cuestión respecto de a qué aspiramos como modelo de democracia y qué le estamos exigiendo a las instituciones para que disponibilicen aquella información que ellas mismas quieren. Nosotros aplicamos, a propósito de siguiendo la lógica de Alberto, de exponer la información que uno genera, que es importante. Nosotros aplicamos un cuestionario el año pasado. Ahí Víctor fue muy importante en el trabajo de apoyo, bueno, y Francia, como suele suceder, el 90% de la explicación de lo que ocurrió. 260 comunas aprox nos respondieron respecto a los encargados de transparencia. ¿Y qué nos encontramos? De que solo el 53.1% había recibido formación y capacitación en la ley de transparencia. El 70% de los encuestados de las 260 comunas nos plantearon que no habían códigos o reglamentos de ética internos. Y en ese escenario tenían que entrar a responder y a disponibilizar información que no obraba en su poder, tenían que ir a las diferentes direcciones. Entonces, era casi un taxista interno dentro del municipio buscando información que requería y que no todas las instituciones estaban dispuestas a entregar. Ahora, el 62 estaba de acuerdo en reconocer que en general los ciudadanos, por ejemplo, a nivel local, prefieren ir a preguntarle al alcalde cuando sale de su oficina que hacerlo a través de un documento. Mirarlo cuando va al consultorio, cuando va a un municipio, cuando va al mercado y así sucesivamente. El 50% nos decía que quienes demandan información al municipio no son del municipio. Y en muchos casos ni siquiera en la región. El 90% está de acuerdo en que constitucionalmente este es un derecho y probablemente termine plasmado en la Constitución. Entonces, el 20% nos señala que la municipalidad no cuenta con una política clara de acceso a la información, no obstante creer que es importante hacer. El 70% piensa que sí es posible solucionar el problema de corrupción del país, pero el 50% cree que los funcionarios municipales no tienen una cultura de transparencia con la información que manejan.
Entonces, esta información que podemos entender como contradictoria también nos explica un poco la situación, porque ¿qué es lo que ocurre? Chile, como decía al principio, desde el punto de vista de diferencias de grado, no es que tenga un alto nivel de corrupción medido en encuestas de percepción, medido en actos como describía Alberto, posiblemente por su impacto. Desde el punto de vista de la transparencia, también medida en encuestas de percepción, sus problemas son bajos. Entonces, la transparencia 24/7, 24/3, 65, ¿es posible? No. Las instituciones están asumiendo costos muy altos por buscar transparencia. Y aquí entramos a un problema que es práctico respecto a qué pasa si los alcaldes gobernaran el mundo. Porque para un alcalde el problema de disponibilizar la información es cuánto tiempo, claro, algunos van a decir bajo ninguna circunstancia, pero hay otros que creemos que podrían aportar algo que es importante. El problema para el alcalde es que, como toda burocracia de calle, como toda burocracia de barro, que tiene que responder a los ciudadanos en la calle, enfrenta el punto de que aquí no hay problemas de la discusión, de la retórica ingenua, de la transparencia. El vecino no la va a ir a exigir. Entonces, Fiorello La Guardia, un exalcalde de Nueva York, decía, no hay una diferencia entre republicano y demócrata para entender que hay que arreglar una alcantarilla. Al ciudadano no le importa mucho la respuesta ideológica. Entonces, más allá de toda la ética, piensen ustedes que estas son todas las funciones básicas que cumple cualquier municipio en Chile. Y yo le puedo preguntar a toda esa institucionalidad sobre temas comunitarios, tributarios, territoriales, culturales, inspección y seguridad, temas urbanos, sociales, recreativos, tránsito, internet, financiero, de servicios traspasados, de servicios independientes, de los programas sociales y urbanos. Hay municipios que pueden traspasar las 350 funciones generadas por la ley o asumidas de mutuo propio. Es enorme, es una galaxia de información a la cual le estamos pidiendo que nos entreguen. Ahora, ¿cuánto conocen los chilenos del municipio? Muy poco. El 67% conoce poco o nada para qué sirve un municipio, salvo cuando tengo que ir a sacar documentos para conducir. Probablemente sea la instancia más cercana. Ahora, el problema que tenemos en Chile es que la Contraloría General de la República, y esto puede tener una doble lectura, y con esto voy a ir terminando, partía diciendo, bueno, ¿y qué piensan de la corrupción en Chile? Bueno, el 77% de los chilenos plantea que Chile es un país corrupto, o muy corrupto. Eso no se condice con los datos que disponemos, en términos prácticos. No obstante ello, es un problema para la Contraloría también, puesto que una de sus funciones es prever antes un problema de estas características o de este calado. Cuando uno, un think tank ligado a la UNI, que es Libertad y Desarrollo, a veces, desde el 2010 genera una encuesta hacia el mundo empresarial para buscar medir cuáles son las instituciones más corruptas del país. En todas las mediciones, sistemáticamente, las municipalidades son consideradas las más corruptas del país. Y eso puede ser básicamente por los temas que dicen relación con lo inmobiliario, dice relación con los permisos y así sucesivamente. Después no podía ser menos la Cámara de Diputados, el Senado ni hablar, el Poder Judicial, 7 puntos menos y así sucesivamente. Entonces, cuando uno mira el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional, que es un indicador válido para una muestra significativa de países, Chile en general, salvo Uruguay, es el país considerado más transparente. Compartimos el mismo puesto con, como les decía, con Estados Unidos. Y si nos comparamos con la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, nosotros estamos en la 20ª posición y superamos, si tuviera algún español acá, le podemos decir, somos menos, o de otra manera, somos más transparentes. Entonces, tenemos en Chile que empezar a estudiar algo que nos preocupa a nivel municipal. ¿Y por qué centrarnos en la discusión municipal? Porque es la principal ventanilla de atención del Estado en Chile. En Chile nosotros canalizamos todos nuestros procesos a través de los municipios. Entramos al registro social de hogares y de ahí empezamos a analizar
porque estaba altamente centralizado, que entró la discusión ahora constitucional. Pero uno podrá discutir con Ascalio Cavallo y otros, digamos, sobre cómo entiende lo que está pasando en Chile, pero su descripción de qué está pasando del Estado desde el punto de vista de la captura del mismo para, como agencia de empleo, como red clientelar, y en particular ministerio y municipio, vale la pena darse cuenta, porque al final del día, cuando la asociación, todas las constructoras en Chile están asociadas de encuestas de opinión pública y generan un estudio pensando en la Asamblea Constituyente, que se llamaba Voces Ciudadanas para la Constituyente, como un instrumento para traspasarle la inquietud de los chilenos a los 155 integrantes que están discutiendo hoy día qué constitución requiere Chile. Y los principales problemas para resolver de Chile nos planteaban que el 16% era la corrupción, más que la propia constitución en sí misma, más que el empleo, más que la pobreza. Entonces, hay un desacople, algo nos está pasando como sociedad, que le estamos asignando a la corrupción. Medio en todo lo que se estaba planteando antes de que interviniera, y que debería llevarnos a nosotros en la universidad a elaborar una agenda de investigación sobre los problemas de corrupción y transparencia, no como algo sistemático, sino que algo que empieza a saltar en la sociedad cada cierto tiempo, ¿verdad? Porque, de hecho, Víctor organizó un encuentro que tuvimos con la Unión Europea a propósito del proceso constituyente, y el rol de la transparencia y la lucha por avanzar. Y en general, uno podría decir que en Chile el acceso a la información es alto. Es muy difícil que el Consejo de la Transparencia, por ejemplo, rechace una solicitud, salvo que la disponibilización de los datos sea imposible de hacer. No puedo pedirle a una institución que me traspase, por ejemplo, en algunos casos 45.000 fojas a una plantilla Excel. No tengo capacidad. Ahí voy a recurrir a un incumplimiento porque físicamente me es imposible. La cantidad de personas destinadas a responder a ese tipo de solicitudes es casi imposible. Los españoles, por ejemplo, tienen un acuerdo tácito de que si yo pido la información y no está disponibilizada de forma digital, quien la solicita está obligado a ir a revisarla en el formato original que tiene, un poco quitándole presión a la estructura. Y como, ya así termino, cayó un tronco, como decimos en Chile, y cayó un tronco de la comuna más rica del país. Y toda esta discusión hoy día es que esta principal ventanilla de atención del Estado pasa porque los propios vecinos de Vitacura no fueron capaces de empezar a preguntar qué estaba pasando con el presupuesto y el manejo presupuestario de la comuna más rica del país, medida por el índice de desarrollo humano. Y uno podrá también estar de acuerdo o no con Carlos Peña, rector de la Universidad Diego Portales, pero él hizo un punto muy interesante de que el caso de Vitacura nos mostraba que esto no dependía ni de los ingresos, ni la educación, ni el clivaje que determinaba la posición. Entonces, cayó un tronco, pero lo que estamos teniendo hoy día es que si ese tronco nos genera un efecto dominó, y en el bosque empezamos a darnos cuenta que tenemos más problemas con cada uno de los troncos que tenemos. Y uno de los troncos más importantes son las corporaciones municipales. La ley actual no nos permite a nosotros fiscalizar las corporaciones de educación, cultura y otras generadas y presididas por los alcaldes, que son millonarios, parte de la preocupación de Vitacura. Así que esta es como un área gris que bien vale la pena prestarle atención. Muchas gracias, profesor. Terminamos. Bueno, Elena, para ser coherente con el tiempo, yo les propongo que podamos plantear alguna pregunta, alguna duda, tanto al profesor Mayol como al profesor Navarrete. Pueden ser preguntas más generales también, no tienen que ser necesariamente preguntas de Chile, también porque la relación que tenemos acá, hay gente de Perú, hay gente de España, que estén en el contexto, por supuesto, de sus presentaciones, pero que también pueden ir más allá en materia de política pública. Ambos conocen muy bien cómo se generan y cómo se discuten las políticas públicas, que podría ser pertinente para los efectos de nuestro programa de magíster. Así que doy la palabra, por favor. ¿Sí funciona? Ahí sí. Perfecto. Gracias a la charla, es súper interesante. No tiene mucho que ver con o sea, sí está relacionado, pero no una pregunta más de presentación al rector.
Pero me llamó mucho la atención esto que hablas del concepto del enfoque coyuntural de lucro como un problema transversal a todas las empresas y no solo a educación, y respaldado obviamente por todo lo que hemos sabido de cómo se comportaban las empresas. Probablemente eso tiene una base, ¿no? en procesos masivos de privatización, en una constitución que limita el rol del Estado en el mundo privado. Y pienso que eso podría tener relación también con este malestar de la ciudadanía y esa desesperanza de la institución, y por eso esa diferencia que hace entre el fenómeno del 2011 y el 2019, ¿no? Eso como antecedente. Otro antecedente que recuerdo en tu campaña de precandidato hablabas de tener una silla de la empresa. De las empresas estratégicas de parte del Estado, ¿no? La representación del Estado. Con este proceso de construcción de un nuevo pacto, una nueva constitución, ¿cuál es tu opinión respecto a la posibilidad que una propuesta como esa que hiciste en ese momento pueda tomar forma, sobre todo en un contexto de polarización de la política, con este terror de campañas del terror, digamos, asociadas al comunismo, etc.? ¿Cómo ves tú la situación en la que está Chile hoy día para ese tipo de propuestas? Bueno, a ver, lo que a mi juicio es bien claro es que estamos en un escenario que es bien, que necesariamente va a ser difícil. O sea, no hay que imaginarse que entonces uno dice, vamos a cambiar el modelo de Estado, el modelo económico, vamos a cambiar la Constitución, vamos a cambiar la élite de los últimos 30 años, o de los últimos 40 años, o de los últimos 50 años, y vamos a cambiar el marco constitucional histórico hispánico que ha dominado las constituciones chilenas, y vamos, y va a ser fácil. No, nadie puede imaginarse que va a ser fácil. Es súper natural que se acabe la inversión, no porque los empresarios sean unos perversos y unos malos, sino porque naturalmente a los empresarios no les gusta invertir en lugares donde hay incertidumbre. Es una cosa bien conocida, bien sabida, y es lógica, salvo que sean como las apuestas de pasadas gigantes de aquellos que están pensando que va a haber están apostando a que alguien gana una guerra y se queda con parte del botín, ¿me entiendes? Pero los empresarios normales que quieren una ganancia del 10%, no están pensando en eso. Entonces, es normal, lo que viene es muy difícil. Y eso significa tener herramientas. Y uno de los problemas que tenemos es que tenemos pocas herramientas. Nos dimos una nueva, que es muy importante, que es la Convención Constitucional, pero es una herramienta para resolver unos 7 problemas grandes, muchos de los cuales no dependen de ella directamente. Indirectamente, por eso a mí me parecen muy importantes los influjos culturales, porque el influjo cultural hace que aquello que administrativamente no depende de lo otro, sí dependa de lo otro. O sea, la Convención Constitucional sí está siendo el canal de conversión de cuál es la élite política en Chile. Hoy día, en la Convención Constitucional, el grupo de poder más importante, lejos, en cualquier forma de medición que uno haga con los sistemas de votaciones, en el análisis de las autoridades, en fin, está en el Frente Amplio. O sea, ya hay una transformación del poder dentro de la élite político-partidista. Y eso se está dando dentro de la Convención. No es una herramienta para eso, pero lo logra. Pero obviamente va a tener que afrontar unos desafíos bastante importantes y vamos a tener que pasar en el fondo una temporada en tiempos difíciles, una temporada en el infierno, y hay que pasarla bien, o sea, hay que pasarla con dignidad, digamos, hay que cruzar, siempre hay que cruzar el infierno, cuando el poder te lleva muchas veces a tener que traspasar esos momentos, y efectivamente a partir de eso hay que tener la valentía de decir, ¿saben qué? Sí hay que hacer estas cosas, sí hay que poner ciertos controles, no nos puede pasar que efectivamente en empresas estratégicas tengamos tales deficiencias para actuar como Estado, no nos puede pasar. Aquí en España, cuando yo vivía acá hace años atrás,
se estaba haciendo una venta a Alemania de Endesa a España. Y se les prohibió hacer la venta. Y tuvieron que hacer una venta a una oferta que era de 1/3 de la oferta económica que estaban haciendo los alemanes. Porque se les prohibió porque era una empresa estratégica. ¿Cómo se le iba a vender a 100% a una empresa de otro país? Entonces, son discusiones que efectivamente van a tener que estar sobre la mesa. La convención no va a ser suficiente, pero es la herramienta que tenemos hoy día. Esa herramienta, en términos, vamos a decirlo en los términos que podrían sonar neoliberales, va a tener que chorrear, ¿ya? O sea, va a tener que tener tal intensidad su logro, su mensaje, su configuración constitucional, que logre traducirse en todo un proceso de legislación, después necesitan leyes, en todo un proceso cultural de convicción de la gente de hacia dónde hay que migrar, y efectivamente eso es lo único que permitiría en el fondo que todos aquellos que están apostando a un fracaso de este proceso, porque en el fondo los que están en posición defensiva dicen apostamos al fracaso de esto y si esto fracasa, entonces volvemos al pasado. ¿Ya? Esa es la apuesta que están haciendo y es una apuesta que no es insensata. Ojo, que no es insensata desde el punto de vista estratégico, puede ser miserable, puede ser todo lo que ustedes quieran, pero no es insensata. Porque muchas veces, cuando eso es la teoría política en las crisis se sabe, cuando fracasan los procesos de transformación, la gente mira para atrás y dice, bueno, volvamos donde estábamos, porque a ver si por lo menos salvamos los muebles, ¿no? Hay que evitar, evidentemente, ese ciclo, pero no va a ser fácil, y eso es lo importante que hay que entender, y para eso es muy importante que la Convención